Pero orar no nos va a hacer más santos. Ayunar no te hace más santo. Venir a la iglesia miércoles, domingo o los días que esté la iglesia abierta no te santifica ni te hace más santo. Que hoy te hayas levantado y hayas venido a la casa de Dios, bien por vos, bien por mí, pero eso no nos santifica. San Juan 17:17 dice Jesús. San Juan capítulo 17:17, Jesús hablando a Dios Padre. Orando porque Él se tenía que ir, porque le había llegado el tiempo, la hora. Y no se quería ir de la tierra sin poder orar por sus discípulos. Claramente Jesús sabía lo que iban a pasar. Claramente Jesús sabía que cuando Él se retirara de la tierra, recién empezarían los verdaderos conflictos para los discípulos. Recién ellos comprenderían cuál es la vida cristiana. Y hasta el mismo Pedro, Jesús le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte por todos lados. Pero yo he intercedido y rogué al Padre. Imagínense lo que le iba a pasar cuando Jesús los dejara solos. Qué difícil momento pasaron. Y también uno se tiene que poner en el lugar de Jesús. Que los traidores, que los que estaban con Él, esos traidores, los 12 traidores, que tanto estaban con Él y miraban las cosas que Jesús hacía. Cuando Jesús tuvo que ir a la cruz, lo dejaron solo. Y ninguno puso la cara por Jesús. Aún Pedro dijo: si te matan a ti, a mí también. Si te cuelgan a ti, a mí también. Fue el primero que salió corriendo. Por eso Jesús, antes de irse, hizo algo, una oración al Padre, diciéndole: santifícalos en tu verdad. Porque tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Si hay algo que necesitaban los discípulos, era conocer la santidad, pero la santidad genuina, la santidad en la verdad, porque la palabra de Dios es nuestra santidad. Tu palabra es la verdad. Y cuando uno lee las Escrituras, también va orando, también va ayunando, pero la palabra nos va vivificando, la palabra entra en nosotros, la palabra va corrigiendo, la palabra nos va direccionando, la palabra va sacando toda la mugre que tenemos adentro. La oración es la guía, la ayuda, el ayuno es la guía, la ayuda, pero la palabra es la que nos va a sacar siempre adelante. Por eso necesitamos leer la palabra, escudriñar la palabra, conocer la palabra.
para que este año podamos terminarlo no solamente en santificación, sino con todas las bendiciones del Padre para nosotros. Yo no sé cuántos quieren terminar el 23 bendecido. Hay un requisito, es la santidad a nuestro Dios. Amén. Y lo bueno de escuchar la palabra es que a medida que el año transcurre y comienzan a ocurrir las vicisitudes de la vida, a medida que empiezan a ocurrir los problemas en la vida, a medida que los días empiezan a correr, también los problemas muchas veces empiezan a correr. Porque de eso también se trata la vida. Que tendremos días buenos, pero también tendremos días malos. Alguien dijo por ahí, ¿cómo puede ser que me ocurran estas cosas a mí? Si ahora conocí a Cristo, si ahora estoy en la verdad, si vengo, me congrego, canto, hago todo lo que está pautado a hacer. Pero ¿cómo puede ser que me pasen las cosas? Y es que no entendió lo que es la vida cristiana. Porque podemos tener todo. Podemos tener casa, autos, podemos tener familia, podemos tener dinero, podemos tener salud, podemos tener bienestar, posesiones, podemos tener un buen trabajo o simplemente nada. Pero si Cristo no está en el medio de esas cosas, todo para nosotros es insuficiente. Por eso dije hace un rato, no se trata de cuántas bendiciones vamos a tener, sino que de lo que tengamos o no tengamos, sea poco, sea mucho, pero que nuestro Dios esté en el medio, nos esté ayudando, nos esté dando paz, nos esté dando tranquilidad, nos esté dando esperanza. ¿De qué te sirve tener el mejor televisor, el más grande? ¿De qué te sirve tener plata en el bolsillo? Si cuando llegas a tu casa de trabajar y trabajar, sos el peor infeliz o la peor infeliz. ¿De qué sirven esas cosas? ¿De qué sirve el materialismo si nuestro corazón está perdido? Por eso cuando las cosas son insuficientes para nosotros y nada puede llenar el vacío de nuestro corazón, siempre Cristo viene para llenar todos los huecos del corazón, todos los huecos de la vida, todo lo que el enemigo destruyó. Cristo viene a ser suficiente para nosotros. Cristo es suficiente. Y ante esta pregunta de por qué me pasan estas cosas, quizás este año te la vas a hacer. O quizás escuches a alguien que se la haga. Y le mandes un mensaje y te diga, es que me están pasando cosas. Es que no entiendo por qué me pasan estas cosas. Ante esta pregunta, ¿sabe lo que le contestaron al apóstol Pablo? Pablo, solo bástate de mi gracia. Pero me estoy muriendo, estoy enfermo. ¿Cuándo me vas a sanar a mí? Veo que sanás a otros y a mí no me sanás. Y ante esa pregunta recibe la respuesta más contundente. Pablo, solo bástate de mi gracia,
Pablo, solo bástate de mi gracia. Porque la gracia es la que nos ha perdonado. La gracia es la que nos ha restaurado. La gracia es la que nos ha ayudado en todos los momentos de nuestra vida. La gracia de Cristo nos ha limpiado, nos ha sanado y nos ha dado una nueva vida. Por eso hay que bastarse en esa gracia solamente. Gracias que nos perdonó. A mí, gracias que me perdonó. Era una basura, una porquería. Era un pecador. Pero un día la gracia de Cristo vino y se encontró con nosotros. La gracia de nuestro Padre que está aquí. La gracia que nos rescató. Por eso tuvo que entender el apóstol Pablo. Todo es insuficiente. Solamente, Pablo, bástate de mi gracia. Y que cuando las cosas ocurran y las tempestades de la vida quieran golpear con fuerza nuestra vida, nosotros tengamos presente cada una de las palabras que el Señor nos dio, cada reunión tras reunión, mensaje tras mensaje, devocional tras devocional, día a día, que siempre la palabra de Dios esté presente para corregirnos, direccionarnos, guiarnos, instruirnos y llevarnos a un mejor destino. La palabra de Dios. Porque he escuchado decir que la vida es dura. Y claro que la vida es dura. A veces la vida es muy dura. Y muchas veces la vida también es muy injusta. ¿Y a quién la vida no le ha sido fácil? ¿Me puede levantar la mano? ¿A quién la vida no le ha sido fácil? ¿Quién ha nacido en cuna de oro? Que nunca le faltó nada. ¿Quién ha nacido en una casa donde nunca ha tenido un problema? ¿Quién ha nacido en una familia donde alguien no se levantó a hablar en tu contra? ¿Quién no ha perdido un trabajo y entró en una desesperación? ¿Quién no ha perdido un marido? ¿A quién no se le ha muerto un hijo? ¿A quién no ha ido a enterrar a su madre, a su padre? ¿Quién ha perdido una casa? ¿Quién ha perdido hijos? Quizás hoy estés solo aquí y ni tus hijos ya quieren venir. Ni siquiera nadie en tu familia quiere saber de Dios. Y día tras día luchas y oras por eso que tanto anhelas de tener una familia consagrada a Dios. Por eso digo, ¿a quién la vida le ha sido fácil? Creo y estoy prácticamente seguro que al 100%, o a menos que usted sea hijo de Messi o Cristiano Ronaldo o alguno de esos. La vida ha sido muy dura. Y aún con Cristo la vida también a veces es muy dura. Porque basta leer la palabra de Dios y ver un montón de ejemplos que están en la Biblia, donde para ellos la vida no ha sido fácil. Ejemplos: Rahab, la prostituta, con todo lo que eso lleva. Ser la mujer de todos y la mujer de nadie.
ser lo que todos usaban. ¿Se pone en la piel de Rahab usted? Que seguramente cada noche cuando se acostaba, en su corazón, en su mente, había una tristeza, una preocupación, una amargura. Pero la vida, cuando leí de Rahab, creo que el otro día lo hablé el miércoles. Si no mal recuerdo, ella fue desde muy chiquita entregada a los dioses. Y esa separación, quizás de sus padres, la llevó a crecer bajo la prostitución. Consecuencias de la vida. ¿Le ha sido fácil la vida? Seguramente que no. Pero un día ella alcanzó misericordia de parte de Dios. Dios podía haber elegido a cualquiera. Habían seguramente mujeres más puras que ellas. Pero Dios un día tuvo misericordia de ellas. Y ella dejó entrar a los espías. Los acobijó en su casa. Los cubrió, los tapó, los escondió. No los entregó aunque vinieron a tocar la puerta. Y gracias a esta mujer que se dejó usar por Dios, la misericordia no solamente fue para ella. La misericordia de Dios fue para ella y para toda su familia. Fue la única sobreviviente con toda su descendencia de aquella matanza. Porque alcanzó misericordia. La peor alcanzó misericordia. Moisés, el libertador. Moisés, el elegido por Dios. Moisés, aquel que también es nuestro referente en cómo guió a un pueblo de millones de personas hacia un destino glorioso. Esa persona también entra en esta lista por ser un asesino, por ser alguien que mató a un egipcio y desde ese día tuvo que huir por su vida. Y la lista sigue: David, el gran cantautor, aquel que leemos todos sus salmos, aquel que de él salió la simiente y llegó hasta Jesús. ¿Sabe lo que eso significa? Es un peso terrible. Porque hasta Jesús le decían: Jesús, hijo de David. Pero este también fue un asesino. Este también fue la peor mugre que puede haber. Porque leemos la parte linda de la historia. Pero fue un asesino, fue un adúltero, fue un pecador. No le importaba nada. Lo que él quería, él lo tenía, sin importar los costos. Pero él también halló misericordia de parte de Dios. Por eso digo que la vida muchas veces es injusta y muchas veces es dura. Pero sé que aún de todas esas cosas Cristo siempre nos va a levantar. Cristo siempre nos va a ayudar. Cristo siempre nos va a dar la salida. Aunque te sientas lo peor, o aunque te mires y sientas que sos un pecador. Como dije recién, este es un año de santificación.
Y solo aquellos que tomaron la palabra, y solo aquellos que agarren la palabra y se la hagan para uno mismo, van a tener las bendiciones de parte de Dios. No sé lo que quieres para ti. Quizás necesitas una casa, quizás te quieres comprar un auto, quizás estás rogando por tu esposo, por tu esposa, quizás tenés tus hijos totalmente perdidos. Solamente llegarás a ver las bendiciones de Dios en tu casa y en tu vida si tan solo cumples el requisito que se estableció para este año, la santificación. Y la santificación empieza por uno. Yo no sé cuántos se van a tomar la palabra de santificación de verdad. Es una palabra muy fuerte. Quizás el primero vinimos medio dormidos, sin dormir algunos. Y no tomamos dimensiones de lo que fue la palabra. Pero yo sé que este anexo que estoy haciendo a esa palabra nos va a ayudar para que todos juntos podamos tomar la palabra de verdad, la santificación como tiene que ser, para que seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Yo sé que vamos a ser bendecidos. Yo sé que vamos a terminar el 23 bendecidos. Y lo que por año no pudiste, vas a lograrlo. Lo que tus padres no pudieron lograr, nosotros lo vamos a lograr. Año de santificación. En un mundo donde todo hace girar para que cada vez seamos menos santos. Y quiero leerle Segunda de Reyes capítulo 8. Segunda de Reyes capítulo 8 dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Qué injusta es la vida. El profeta le dijo: levántate y vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Y después salió a implorar al rey por su casa, por lo que había perdido. Y por sus tierras, lo que había perdido, por sus ganados, por lo que había perdido. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciendo: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho Eliseo vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino a implorar al rey por su casa, por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó al oficial, el cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas. No está entendiendo. Entonces dijo: háganle devolver todo lo que un día esta mujer perdió. Denle todas las tierras, los animales, los frutos, la casa. Y aún denle con creces. Así que si tenía 20 animales, seguramente le dieron 100. Quizás si tuvo una casa, le regalaron 3 más porque eran con intereses. Y esta es sin dudas una señora que
La Biblia no nos da el nombre. La Biblia no quiere que conozcamos su nombre y no tiene por qué tampoco. Pero sí da detalles de su vida. Dice que fue una mujer estéril. Por eso vuelvo a repetir. Una mujer que amaba a Dios. Una mujer que era íntegra con Dios. Pero que también era estéril. Pero un día llegó el profeta de Dios. Le soltó una palabra y cuando la palabra es soltada llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y en este caso llegó a lo más profundo de su vientre, de sus ovarios. Y empezó a trabajar la palabra en ella. Porque la palabra, siempre que es soltada, va a terminar con la ruina que estemos viviendo. Siempre la palabra que va a ser soltada va a sanar nuestros cuerpos. ¿Cuántos dicen amén? Siempre la palabra va a romper con todas las cadenas de la miseria, de la dificultad, de la escasez, de lo que el enemigo hizo. Siempre la palabra soltada llegará a un corazón, llegará a una vida y dará fruto. Amén. Claro, el centurión lo sabía perfecto. El centurión dijo, no hagas esas cosas locas que haces. No quiero que hagas cosas raras, porque seguramente escuchó que Jesús sanó con barro a uno. Y quizás él, esta es mi conclusión, quizás él no quería quedar como un ridículo. Es decir, no, Dios, no se te ocurra, Jesús, no se te ocurra hacer algo raro conmigo, ¿eh? No necesito que hagas nada raro. No se te va a ocurrir prender fuego a algo, no sé. Que me tire a un pozo todo mugriento, porque estoy impecable. Lo bueno es que él sabía y entendió que también Jesús podía hacer cosas locas. Pero aún en esas cosas locas había algo y un poder, que era el poder de la palabra. Jesús, solamente di la palabra. Ni siquiera te quiero robar tiempo, porque sé que estás complicado y encima hay una señora que tiene flujo de sangre y la tienes que sanar también. Así que solamente di la palabra, y la palabra direccionada corrió, no sabemos cuántos kilómetros, hasta que llegó a una casa. Y la palabra entró en esa casa y dio fruto al 100%. Solamente, Padre, es la palabra que fue soltada el primer día, la palabra que es soltada ruñón tras ruñón. La palabra que está siendo soltada en estos momentos es la que nos va a dar frutos y más frutos. Amén. Las palabras soltadas nos traerán la dirección, nos traerán la sanidad, nos traerán la salud, la paz, el gozo y la esperanza. Tan solo di la palabra. Salmos 107, verso 20. ¿Sabe lo que dice el Salmo 107, verso 20? Él envió su palabra y la palabra lo sanó. Él envió la palabra y la palabra lo sanó. No sé cuántos enfermos hay esta mañana. Él envía la palabra para sanarte. Él envía la palabra para limpiarte.
Él envía la palabra para ayudarte. Él envió su palabra y los sanó y encima los libró de la ruina. No sé cuántos estuvieron en la ruina o cuántos están en la ruina o cuántos van a entrar en la ruina, pero la palabra es la que nos va a sanar. La palabra es la que nos va a direccionar. La palabra es la que nos va a dar lo que nosotros estamos necesitando. Es el poder de su palabra. Es el poder de la palabra. La palabra del profeta rompió con la esterilidad. Y ella tiene un hijo. Pero vuelvo a ser recurrente en lo que estoy diciendo. Ella tenía una necesidad íntegra de oración, de búsqueda. Quizás no se perdía ningún culto. Quizás venía y cantaba todas las reuniones. Quizás no se perdía una célula, un discipulado. Pero había un vacío en su corazón. Y era la necesidad de ser madre. Y un día la palabra vino, rompió con la esterilidad. La palabra entró, la sanó y pudo tener un hijo. Pero la cosa no queda ahí. Porque las miserias también nos llegan. Los momentos difíciles nos van a llegar a todos. Dios nos libre de los momentos difíciles, claro que sí. Pero quizás un día tengamos malas noticias. Y la mala noticia un día llegó. El hijo que tanto quería murió. El hijo que ella tanto luchó y oró, un día murió. Y quizás si fuéramos nosotros le hubieran preguntado: Eliseo, ¿y la palabra que me diste qué pasó? Dios, ¿y la palabra que me diste qué pasó? Si yo vengo, canto, oro, hago todo. No me pierdo ninguna reunión. Predico tu palabra. Ayudo al otro. Si alguien está enfermo, le oro y se sana. ¿Y qué pasa conmigo? Quizás se hubiera preguntado. O quizás nos hubiéramos preguntado. Pero esta vez el profeta entra en su cuarto. Se echa encima de aquel joven. Y otra vez la misericordia de Dios entró en la casa de esta señora. No solamente entró una vez, sino entró otra vez. Y como leímos recién al principio, también la misericordia de Dios llegó a ella para advertirle del hambre que venía sobre la tierra. Quizás en el medio ella nunca le regañó nada a Dios. No lo sabemos. Quizás ella en ese transcurso, en ese periodo, ella siempre confió en Dios. Y dijo: Dios, lo que vos me diste, si está en tu soberana voluntad, lo acepto. Y ese es el mensaje, que es aceptar las cosas. A veces la vida va a ser dura y debemos aceptarla. A veces quizás no vamos a tener un pan en la mesa y hay que aceptarlo. A veces quizás pasen meses sin tener trabajo y debemos aceptarlo. Sabiendo que algo de eso o algo bueno de eso Dios va a sacar a la luz. En esa masa que parece toda fea y que parece que no tiene solución, algo Dios va a ir tramando para que usted pueda ser bendecido. Cuando conseguí este trabajo que estoy ahora, yo hice un traspaso de una empresa a otra en un mismo lugar. Entonces, cuando la gente de ese lugar se enteraron, los jefes llamaron al
nuestros superiores de ahora y les dijeron: a esos 4 no los queremos, acá no van a trabajar y queremos que ya los echen. Así que yo había cambiado de trabajo, me la había jugado por un trabajo mejor y en el medio me encuentro de que no iba a tener ni uno ni otro. Y entonces en una de las reuniones, cuando pasó el tiempo, nos contaron cómo fue la cosa verdaderamente. Estas personas dijeron: de ninguna manera. Ellos van a trabajar con nosotros. Y hasta el día de hoy pasaron 14 años, que todavía sigo ahí. A veces la vida va a ser dura, ¿eh? ¿Sabe las preguntas que me hice en ese trayecto? ¿Sabe cuántas preguntas me hice? Ninguna. Ni siquiera una sola pregunta le hice a Dios. Solamente dije: Dios, si está en tu soberanía, y si eso es para mí, me lo vas a dar. Y si eso no es para mí, sácalo. Y Dios contestó. Hasta el día de hoy. Porque esto es un claro ejemplo de los vaivenes de la vida. Que a veces salimos de una y entramos en otra. A veces se mejoran las cosas y se empeoran otras. Pero finalmente la señora de Sunán otra vez tiene a su hijo en sus brazos, pero esta vez resucitado. Pero a ella todavía le faltaba algo. Le faltaba lo que un día perdió. Hace 7 años que se fue y no sabe nada de su casa. Hace 7 años tuvo que huir de la comodidad. Hace 7 años tuvo que dejar sus campos. Hace 7 años ella perdió absolutamente todo. Se sobrepuso de los sobresaltos de la vida. Se sobrepuso de la esterilidad. Se sobrepuso de la muerte de su hijo. Pero llega otra vez a su tierra con las manos vacías. Y tiene al esposo, tiene al hijo, pero no tiene nada. Pero ella no volvió a cualquier persona. Ella no se desesperó para ver quién la podía ayudar. No corrió a ver a alguien que tenía un lugarcito por ahí para darle y empezar otra vez una nueva vida. Sino que ella corrió al rey. Ella corrió al rey. Porque el único que puede restituir, el único que puede compensar y devolver lo que alguna vez fue de ella, era el rey. Porque el rey es soberano. El rey le restituyó todo lo que ella había perdido. Y yo también sé que esta mañana el rey está en este lugar. Y es el único a quien podemos correr para que otra vez Él nos pueda restituir, nos pueda devolver y nos pueda dar todo lo que por años tuvimos perdido, todo lo que nosotros perdimos por años, por nuestra inseguridad, por nuestra falta de fe, por nuestro cero compromiso delante de Dios, por nuestras injusticias. El Rey está en esta mañana para también devolverte todo lo que un día tuviste o todo lo que un día anhelaste tener. Yo no sé cuántos quieren ver a sus hijos en este lugar. Muchas manos.
Quizás un día los tuvimos, pero un día la vida fue tan dura también para ellos. Y hoy los perdimos. Quizás el año que pasó perdimos muchas cosas. Quizás perdimos relaciones. Quizás perdimos parientes. Quizás perdimos amistades. No sé lo que hayas perdido, pero el Rey esta mañana está en este lugar para que otra vez puedas recuperar, para que otra vez puedas confiar en que lo que hayas perdido, el amor, en que quizás hayas perdido la paz en tu casa, quizás perdiste cosas materiales, quizás perdiste cosas económicas. Pero esta palabra es para gente que perdió un hogar. Esta palabra para gente que perdió relaciones, que perdió trabajo, que perdió la paz en la familia, que perdió el estado de salud, que perdió el estado emocional. Sé que este año será un año de santidad, donde el Rey restituirá y nos devolverá con creces todas las cosas que hemos perdido. Amén. Termino con esto. Por eso digo que vamos a terminar el año 23 totalmente bendecidos. Yo lo creo. Y la santidad traerá una restitución de todas las cosas. La santidad que logremos o que logres hará que tu familia también venga a este lugar. Tus hijos vendrán a este lugar por la santidad que vas a empezar a vivir estos días. Y termino Génesis capítulo 14. Lot, sobrino de Abraham. ¿Lo tenés ahí? Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa. Los nacidos de su casa, 318. Y lo siguió hasta Dan. Lot, sobrino de Abraham, es llevado prisionero y su tío Abraham no solo lo rescató, sino que también recuperó todo lo que habían perdido. Amén. A su sobrino, a sus criados, a las mujeres, los animales, a todo lo que tenían. Y lo que cabe destacar de esto es que la recuperación de lo perdido, dice el texto, que lo hizo con los nacidos de su casa. ¿Tenía más gente viviendo con él? Sí. Quizás podría haber pedido ayuda también. Quizás podría haber ido a un pueblo y decirle: mirá, me acaban de secuestrar a mi sobrino y a todos sus bienes. Necesito que vengan a ayudarme. Sin embargo, para subrayar en este texto es que recuperó todo, venció al enemigo, libertalo las mujeres y se trajo toda la plata que le habían robado con los nacidos de su casa. ¿Y por qué tengo que subrayar esto? Porque no es la primera vez y la última que el ser humano experimenta sus peores frustraciones, sus peores amarguras. No por extraños, no por desconocidos, sino por los de su propia casa. ¿Te has sentido frustrado por alguien muy cercano? ¿Te han clavado puñales de gente que nunca pensaste? ¿Te han traicionado los de tu casa? La mayoría de nosotros sufrimos esas desilusiones. Más traición, desprecios, ingratitudes.
no por los de afuera, sino por los de adentro. Mucha gente lamenta a los hijos que tuvieron. Mucha gente lamenta al esposo que tiene, la esposa con la que se casó, los hermanos que tienen, o los padres que tienen. Las casas divididas, las casas disfuncionales son las que producen esta sociedad en la cual hoy nosotros estamos viviendo. Por eso lo sorprendente es que Abraham recupera, toma y se apodera de todo lo suyo con los de su casa. Y yo sé que será un año en los que vivan en tu techo, los que vivan en tu casa, los que sean tus parientes, los que sean tus hijos, los que están bajo tu techo, serán los que marcarán la diferencia con otros. Prométemelo, le dije, que el día que nuestros padres no estén, sigamos siendo unidos. Que yo te invite a mi casa y que vos me invites a tu casa. Que si necesitas algo me llames y que si necesito algo también te pueda llamar. Y que siempre seamos hermanos. Y lo mismo con mi hermana. Y el otro día lo hablamos con la pastora. Porque cada vez que los padres desaparecen de la tierra, los hijos entran en conflicto. Porque la nuera, porque mi cuñada, ¿viste la cara de mi cuñada? Lo que es. Y bueno, fumátela si es tu cuñada. No es tu señora, es tu cuñada. Trata de llevarte bien. De última, tapate un oído cuando venga con cera, no sé, o un tapón, no sé. Familias unidas. Y sé que la santidad de Dios en nosotros va a hacer que las casas terminen este 23 totalmente unidas. Dios nos hará recuperar todas las cosas. ¿Hay hijos que recuperar? Claro que sí, estarán aquí. A ver las madres que digan amén, hay hijos que recuperar y van a estar aquí. Hay economías que recuperar, claro que sí, y la palabra está aquí. Hay problemas que solucionar, claro que sí, pero la palabra nos va a dar la salida, la ayuda, la solución, la palabra que está en este lugar.